Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos a dos invitados en el programa. En la primera parte estaremos conversando con Pedro Pablo Fernández, quien es integrante del comando de campaña de Henry Falcón. Y en la segunda parte estaremos conversando con el dirigente del Partido Comunista de Venezuela, Yul Yabur. Antes de conversar con Pedro Pablo Fernández, quiero hacer mi comentario de todos los lunes. Y tiene que ver fundamentalmente con lo ocurrido en días recientes en Valencia, en la comandancia de la policía de Valencia, donde, según informaciones que han circulado, pues alrededor de 70 presos fallecieron quemados en la comandancia de la policía del estado Carabobo, en Valencia. Un hecho terrible que revela el grave problema penitenciario que tenemos en Venezuela. Si bien la ministra Iris Varela ha dicho que no es competencia de ella lo ocurrido en Carabobo, pues es obvio que lo ocurrido allí es una muestra de una falla sistémica en el régimen penitenciario venezolano. El retardo judicial, la actuación de los fiscales que no siempre están al día con sus responsabilidades, el hacinamiento, la corrupción en cuanto a traslados, en cuanto a protecciones que se pagan, en cuanto a delitos que se cometen dentro de las cárceles, impunidad, complicidad de funcionarios con presos, con pranes, en fin, todo un cuadro que lleva a que ocurran situaciones dantescas como las que vimos allí en Carabobo. Y frente a esto, no puede haber excusas, no puede haber promesas vagas como en el pasado, ni puede haber entonces posiciones retóricas en cuanto a que se trata de guerra sucia, que se trata de una campaña, que se trata de alguna maniobra de los medios, etcétera, etcétera. Es una situación muy grave que se estén perdiendo vidas de personas que cometieron delitos o que pudieran incluso hasta ser inocentes, muchas de ellas, pero también de personas que no estaban presas y que pernoctan en este tipo de recintos carcelarios. Y bueno, el Estado permite que estas cosas ocurran. Y yo pregunto, ¿qué se va a hacer en verdad para acabar con el hacinamiento en otros retenes policiales del país? Esperar que ocurra una tragedia como esta que vimos en el estado Carabobo. ¿Las investigaciones van a llegar hasta el fondo o se van a quedar solamente en los funcionarios detenidos? ¿Qué va a pasar con aquellos jueces que no han cumplido con su labor? ¿Qué va a pasar con los fiscales que no han cumplido con los de ellos? ¿Qué va a pasar con la responsabilidad que tiene el Estado venezolano de responder por la vida de las personas que están bajo su custodia? Eso no cuenta en una situación como esta. Es obvio que cuenta. Y es obvio que los venezolanos tenemos que reclamar que estas situaciones no solo no se repitan, sino que se tomen los correctivos necesarios para que los responsables asuman su responsabilidad, valga la redundancia, y para que efectivamente el Estado cumpla con sus obligaciones constitucionales. ¿Por qué no se aplica el 272? ¿Por qué no se descentralizan las cárceles? Incluso, ¿por qué no se analiza o se estudia la posibilidad hasta de privatizarla? Porque ya hay actividades dentro de las cárceles que están privatizadas. La vida de un preso está garantizada si paga o no paga protección, dependiendo de eso. Y así, por el estilo, se le traslada o no se le traslada, si hay pago o no hay pago. Tantas cosas que uno escucha de los familiares de los presos. Y bueno, tenía que ocurrir nuevamente una cosa terrible como esta, como para que volvamos a poner nuestra atención en la situación carcelaria de Venezuela, que revela los problemas que tenemos en nuestra sociedad. Y bueno, hasta aquí mi comentario de hoy. Pedro Pablo, gracias por venir al programa y gracias a ti. ¿Quieres hacerle algún comentario en torno a una tragedia es un gobierno y es un sistema que ignora completamente y desprecia la vida humana, que es la primera labor de un Estado, es garantizar la vida de las personas, y hay un menosprecio absoluto por los seres humanos en Venezuela. Bueno, entremos ahora en el tema de la política, que realmente tu especialidad, porque bueno, eres parte del comando de campaña de Henry Falcón y tú eres economista también. La propuesta de la dolarización, ¿hasta dónde esa propuesta es una real solución y es atractiva electoralmente? Mira, más allá de lo atractivo electoralmente, quisiera empezar por decirte que por primera vez, o como nunca antes, la oposición tiene un programa económico alternativo frente a este desastre de modelo socialista que ha destruido el aparato productivo. Yo me siento muy entusiasmado con la idea de que nosotros podamos llevar adelante este plan de recuperación económica, porque es un plan que está bien hecho, bien pensado, bien elaborado por economistas, además por profesionales.
¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que se está planteando? El gobierno ha hecho todo al revés y por eso estamos metidos en el hueco en el que estamos metidos en términos económicos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Todo al derecho. El gobierno expropia empresas productivas, expropia Sidor, que produce 4,5 millones de toneladas de acero y acaba con la producción de Sidor, acaba con la producción de cemento, acaba con la producción de alimentos, expropiando empresas y haciendas productivas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Exactamente al revés. Nosotros vamos a estimular el sector privado, vamos a revertir las expropiaciones, vamos a promover que el sector privado invierta, produzca bienes y servicios, genere empleo en beneficio de los venezolanos. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno puso la política económica en manos de un ingeniero electrónico llamado Jorge Giordani. ¿Qué estamos haciendo nosotros? El programa de gobierno se ha puesto en manos, lo ha coordinado Francisco Rodríguez, doctor en economía, graduado en Harvard, y un grupo de economistas de primera que vienen trabajando el tema para proponer una salida. El gobierno acabó con los empleos, nosotros vamos a promover la creación de empleos. El gobierno acabó con los salarios, con los ingresos, y ahí viene la política de dolarización. Todo está dolarizado. Tú vas hoy a un médico y ya te cobran dólares. El transporte público, un chofer que se le echa a perder el carrito por puesto, va a comprar los repuestos y lo tiene que comprar en dólares. Lo que no está dolarizado son los ingresos. Pero no solamente los ingresos de las personas, no está dolarizado los ingresos ni siquiera del gobierno. Te explico. ¿El gobierno de qué vive? ¿De qué recibe los ingresos del gobierno? De los impuestos que le cobra a empresas y sobre todo a la empresa más importante que es PDVSA. Las empresas producen una rentabilidad durante el año y terminan pagando los impuestos en bolívares en marzo del año siguiente. Con la inflación, cuando el gobierno cobra esos impuestos en marzo no son nada y cuando lo va a ejecutar en abril, mayo, junio, pues el dinero se le vuelve nada. Con la dolarización, ¿qué es lo que está planteado? Las empresas compran materia prima en dólares, hoy la compran en dólares, que fundamentalmente toda la materia prima que utiliza la industria es comprada en el exterior, producen en dólares, pagan sus salarios en dólares, venden sus productos en dólares, tienen una rentabilidad en dólares y en marzo, cuando van a pagar los impuestos, pagan impuestos en dólares, con lo cual el gobierno recibe un dinero en una moneda dura y puede desarrollar la política que tiene que desarrollar el gobierno. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Que todas esas empresas que producen en bolívares, cuando pagan los impuestos en bolívares, el gobierno no le alcanza y empieza a producir bolívares inorgánicos y termina generando una inflación que es la que nos está acabando con todo el ingreso. Eso se acaba con la dolarización acaba con la inflación de forma abrupta y entonces podemos desarrollar una economía que teniendo un precio estable y una moneda para transar estable, nosotros podamos entonces recuperar el aparato productivo con una empresa que va a estar motivada porque va a saber, bueno, yo estoy invirtiendo en dólares, estoy produciendo en dólares, tengo una rentabilidad en dólares que se me va a respetar. Y nosotros, los venezolanos, que hemos visto mermar completamente nuestro ingreso. Es decir, el país, hay 30 millones de venezolanos empobrecidos. Tú, yo, nadie le sube el ingreso al ritmo que sube la inflación. Entonces, aquí hay un programa de recuperación económica coherente, bien planteado, bien construido, que nosotros queremos llevar adelante para resolver el problema económico, que es el problema más grave. Y si tú dolarizas, pero Pablo, el salario del venezolano en dólares va a alcanzarle. Tú sabes que tú tienes que recuperar el salario. Tú dolarizas y mágicamente tú no vas a recuperar el ingreso de la gente. Lo que lo vas a establecer es una moneda dura, que no se va a seguir depreciando con la inflación. Ahí están hechos los cálculos completos. Si tú agarras, en reservas internacionales al país le quedan 9.000 millones de dólares. Si tú agarras un tercio de eso, 3.000 millones, pónganse que el gobierno dilapide esas reservas internacionales y queden 3.000 millones de dólares de aquí al 20 de mayo. Con esa masa monetaria tú lo cambias por los bolívares que están en circulación en este momento y el tipo de cambio llega a 86.000 bolívares por dólar. Es decir, hay dólares suficientes para cambiarnos a todos los venezolanos, todos los bolívares circulantes, a una tasa de 86.000. Es muy inferior a la tasa de 200.000 a la que hoy se tienen que comprar los dólares, mucho más de 200.000 y dele. Entonces hay formas y hay recursos para nosotros llevar adelante el programa de dolarización, que no es una experiencia nueva de Venezuela. Es decir, ahí está Ecuador, un ejemplo que es muy parecido al venezolano. Ecuador es un país petrolero igual que nosotros. En Ecuador se dolarizó la economía en el año 2000, Vladimir, y del 2000 para acá se ha duplicado el ingreso per cápita. Es decir, el ingreso, más que duplicado, 114% ha subido el ingreso per cápita. Ahí tenemos una experiencia exitosa. Es decir, no es que se le ocurrió a Falcón y a Francisco Rodríguez la dolarización. Esto es un debate que viene transcurriendo en América Latina desde hace mucho tiempo.
Y el ejemplo más concreto es Ecuador, un ejemplo exitoso en materia de dolarización. La dolarización no nos resuelve todos los problemas, pero sí nos da la palanca para poder resolver los problemas, para poder reactivar el aparato productivo, para poder mejorar el desempeño económico de Venezuela, que va a permitir que vayan mejorando los ingresos paulatinamente. Ahora, fíjate, el otro tema es el de estos bonos que se están ofreciendo también en dólares. La tarjeta. ¿En qué se parece esto o en qué se diferencia del carnet de la patria o de la tarjeta Minegra? Mira, tú sabes que la tarjeta que se está proponiendo es cualquier cosa menos populista. La primera impresión de la gente es que dice, bueno, eso es más populismo. Es lo primero que pregunta Germán Figuera por aquí, que si eso no es más, más de lo mismo. Ahora yo voy a explicar por qué eso no tiene nada de populismo. Es cualquier cosa menos populista. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Hay que reactivar el aparato productivo y como dije antes, nosotros vamos a hacer todo al derecho, vamos a enderezar todo lo que el gobierno ha torcido. Tú no puedes producir en Venezuela, un productor del campo, un industrial no puede producir cuando el producto de su trabajo, cuando va a hacer una inversión, va a trabajar y después cuando vaya a vender su producto, el gobierno pone un control de precios en los cuales el señor tiene que vender por debajo de su costo de producción. Eso ha acabado con la producción en el campo. Un productor de café que va a echarle pierna y va a invertir y va a arriesgar y va a trabajar y después no va a poder vender su café al precio de mercado, sino le van a poner un control de precios con un precio inferior al precio que le cuesta producir, deja de producir. Nosotros tenemos que liberar esos controles para que pueda haber reactivación de la economía. Ahora, tú liberas esos controles y la gente no tiene cómo comprar la comida. Es decir, bueno, ya es difícil. Ya es difícil. Si tú pones la comida a precio internacional, es mucho más difícil. ¿Tenemos tiempo para desarrollarlo? Vamos a hacer la pausa y lo desarrollas aquí, que vas a hacer algo. Listo. Un cálculo. Sí, señor. Venimos con Pedro Pablo Fernández.